Muchos saludos de bendición a cada uno de ustedes. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el tema número 6 y Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias, es decir, la tercera parte, porque hoy nos toca estudiar sobre estos 3 mensajes, los últimos, a Sardis, que es el número 5, número 6, Filadelfia, y número 7, la carta a la Odisea. Leamos entonces la carta que el Señor le envía, el mensaje del Señor a la iglesia de Sardis. Yo sé tus obras y Sardis, bermejo, quiere decir rojo, cuya etapa aproximada fue entre los años 1000 hasta 1500 después de Cristo. Y el Señor le da esta denominación de rojo por la sangre derramada, la sangre de la persecución en esta etapa de la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y corrobora las cosas que restan, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, que si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Empero tienes unos pocos nombres aún en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere, éste será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, antes confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La época de Sardis fue aquella donde la corrupción de los papas se hizo generalizada. Era terriblemente descarada la corrupción de los papas, y eso no se ha podido mantener en oculto, ni siquiera en la historia universal. Se han hecho películas, se han hecho documentales sobre la espantosa degeneración que había en el sistema papal. Cada uno de los papas era más corrupto que el anterior, corruptos sexualmente, corruptos en toda clase de pecados, corruptos en el dinero. Además, el puesto de papa era comprado, se compraba el puesto de papa. Al que tenía más millones que pudiese pagar, a esa persona le daban el puesto de papa, no interesaba quién era la persona. Una corrupción espantosa y descarada en aquellos siglos. También en ese tiempo vino el surgimiento de la Inquisición. El catolicismo trajo millones de mártires. ¿Quiénes eran los mártires? Eran los cristianos verdaderos. El catolicismo era un cristianismo de puro nombre solamente. Era, como veremos más adelante en Apocalipsis también, Dios le llama la Gran Babilonia a este sistema de falso cristianismo. Millones de personas martirizadas yendo a la muerte por la persecución católica, entre ellos judíos, porque también perseguían a los judíos. Como dije antes también, que no es coincidencia que persigan a los que también son el pueblo de Dios, a la raza de Israel, a la raza judía. Hubo muchos grupos de cristianos verdaderos en estos siglos, en el tiempo de Sardis, perseguidos cruelmente por la Iglesia Católica. Por ejemplo, mencionamos algunos de ellos, hay muchos otros, pero algunos de los más importantes. Los cátaros
y los albigenses en los años entre 1100 al 1400 después de Cristo. Los valdenses, también llamados los pobres en aquellos tiempos, eran siempre gente muy humilde, hermanos pobres y sencillos, y a raíz de la persecución tuvieron que ir de un lado para otro, escapando, y en ese transcurso de persecución es que llevaron también la palabra preciosa del Evangelio. Uno de los lugares donde escaparon fue las alturas de los Alpes de Europa, los rincones remotos en los Alpes. Allí escaparon para salvar la vida muchos de estos grupos. Los valdenses, un grupo muy importante de cristianos, varios historiadores trazan la historia de los valdenses con su origen desde el siglo I, desde los primeros tiempos de la iglesia. Parece ser que viene el origen de los importantes hermanos llamados los valdenses. Son los antecesores de los anabautistas y bautistas, son los precursores espirituales de nosotros, nuestros antepasados espirituales. No de raza, pero nuestros antecesores espirituales, porque la doctrina que llevaban los valdenses era la misma doctrina bíblica que nosotros llevamos, algo diferente de la reforma que vino. Bueno, nos adelantamos un poquito, que es en la siguiente etapa, donde vino la reforma de Martín Lutero y los demás reformadores, pero las iglesias bautistas no tienen su origen en la reforma, tienen su origen muchos siglos atrás, en este tiempo de los valdenses. Ellos se refugiaron en lo más remoto de los Alpes, al norte de Italia, huyendo de la persecución. En Italia, en Suiza, todas esas regiones donde ya por lo remoto que eran, difícil para que los persigan, pero ahí se refugiaron los valdenses en el norte de Italia. Tradujeron ellos mismos la Biblia. Recordemos que aún no estaba la imprenta, no existía. La imprenta vino cerca ya del año 1500, recién se inventó la imprenta. Pero en todos estos tiempos eran manuscritos copiados de manera muy laboriosa, tenían que copiar en pieles, en pergaminos, los manuscritos de la Biblia. Y ellos mismos tradujeron. El catolicismo tenía prohibido, bajo pena de muerte, traducir la Biblia al idioma común, ¿no? El catolicismo tenía la Biblia como si fuera encadenada allí en el idioma latín, y nadie entendía el idioma latín. Ahí la tenían prohibiendo estrictamente, bajo pena de muerte, que nadie tradujera la Biblia para que la gente común la pudiese leer. Pero hubo muchas traducciones clandestinas, ¿no? Unas de ellas hechas por los hermanos valdenses. El discipulado que ellos hacían, le decían al hermano que estaba aprendiendo la fe cristiana, le decían: mira, tu tarea es traducir este libro de la Biblia. Por ejemplo, copiar. Ya lo habían ellos traducido a los diferentes idiomas donde iban, pero le decían: hermano, tu tarea es copiar, aquí tienes los materiales, tú vas a copiar todo el libro entero de Filipenses y lo vas a hacer sin errores. Eso era su manera de discipular. A ti te toca copiar el libro de Apocalipsis, por ejemplo, este libro que estudiamos, ¿no? Copiaban a mano, amaban hasta lo máximo, amaban la palabra de Dios. Por eso decimos, son nuestros antecesores espirituales, los valdenses. Se difundieron por toda Europa y tuvieron una gran influencia sobre los grupos que vienen a continuación y sobre otros más, pero solamente mencionamos sobre los cátaros, los albigenses, los jusitas, los lolardos y también los anabautistas. En esta etapa, pues, que corresponde a Sardis en la Biblia, la corrupción tan grande de los papas y la crueldad de la Inquisición
prepararon el camino para la reforma espiritual. ¿Por qué? Porque la gente, la población de toda Europa estaba harta de aquellas dos cosas. Estaban hartos de ver la corrupción descarada y abierta que había en el clero católico, entre los papas. La población estaba pero hastiada de esa corrupción, y no solo de la corrupción, de la persecución cruel y terrible que realizaban. Eran corruptos y perseguían hasta la muerte por medio de la Inquisición. ¿A quién perseguían? A los verdaderos cristianos. Y eso produjo entre la sociedad de ese tiempo un hastío tan grande del sistema católico, que fue justamente esa situación la que preparó la llegada de la reforma. Muy bien, estamos entrando entonces a la siguiente etapa, que es la número 6 en la serie de las 7 iglesias. La número 6 es la iglesia de Filadelfia. El nombre Filadelfia significa amor fraternal, amor hermanable, amor de hermanos, ¿no? Ese es el significado del nombre, cómo Dios es tan exacto en darle ese nombre a cada etapa de la historia de la iglesia, que transcurrió en el tiempo aproximado, como siempre decimos, no son años exactos, pero aproximados, entre 1500 hasta 1900 después de Cristo, ya más cerca del tiempo de nosotros. Filadelfia viene a ser la iglesia de la puerta abierta, y en este tiempo se produjo el máximo esplendor del trabajo misionero de la iglesia del Señor. Leamos la carta de Filadelfia, Apocalipsis 3, a partir del verso 7. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia: el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Y yo conozco tus obras, he aquí te he dado una puerta abierta delante de ti, y ninguno la puede cerrar, porque tú tienes una poquita de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Veamos esta característica. El Señor reconoce que la potencia, el poder, la fuerza que tiene Filadelfia no es mucha, es débil en cuanto a su potencia espiritual. Sin embargo, Dios le felicita por algo, por haber guardado fidelidad a su palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esa es la característica de Filadelfia. Por esa fidelidad, fíjense, la fidelidad siempre es a la palabra de Dios. Por esa fidelidad el Señor le da una puerta abierta que ninguno puede cerrar. Y esa puerta es el campo misionero mundial. Esta época, entre 1500 hasta 1900, fue el máximo esplendor del trabajo misionero. No tenían ninguna de las facilidades que tenemos hoy en día, pero que tenían un corazón ardiente de amor por las personas perdidas en los remotos rincones de este mundo. Y eso es lo que hicieron los hermanos en esta etapa de Filadelfia. Hoy día lo tenemos todo al alcance. Hoy día tenemos medios tecnológicos, el avance de los transportes, el avance de las comunicaciones, del internet, de los celulares, etc. Todo está disponible. Lo único que no tenemos es el corazón ardiente por el trabajo misionero. Eso no tenemos el día de hoy. Y por eso nos adelantamos un poquito a la siguiente etapa, que se llama la Odisea. La Odisea, la iglesia tibia, cuyo sabor repugnante de tibieza es tan desagradable para Dios, que Dios la vomita de su boca. Porque, como digo nuevamente,
tenemos todos los medios tecnológicos el día de hoy, pero no tenemos amor por el campo misionero mundial. Los hermanos de Filadelfia tenían tanto amor que daban su vida por el trabajo misionero. El misionero de aquellos tiempos de Filadelfia dejaba su país, dejaba su familia para siempre. Nunca más posiblemente volvería. El viaje solamente demoraba meses enteros. Y si es que no moría por la persecución, y si es que no moría por enfermedades, entonces hacía un trabajo misionero grandemente sacrificado. Hoy en día es ese fervor por las almas perdidas al otro lado del mundo. Eso es lo que nos falta el día de hoy, a pesar de que tenemos al alcance toda la tecnología posible que puede haber. Pero en este tiempo fue diferente, en el tiempo de Filadelfia. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Fíjese, por segunda vez el Señor menciona esto. Los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Es una blasfemia que nosotros como cristianos nos atribuimos lo que pertenece al pueblo de Israel. Ellos tienen promesas que no son para nosotros, la iglesia. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué se basa la teología de la prosperidad? La supuesta teología de la prosperidad. ¿En qué se basa? En tomar promesas que son para Israel y trasplantarlas como si fueran para nosotros, la iglesia. Por eso el Señor dice, los que se dicen ser judíos y no lo son, pero mienten, porque las promesas de Israel no son para la iglesia, son para Israel. Dios le promete a Israel bendiciones materiales, riqueza, prosperidad económica, si es que ellos obedecían la ley de Dios. Y esa promesa no es para nosotros que somos la iglesia. Dios nunca nos ha prometido a nosotros riqueza material por obedecerle y ser fieles. Así que eso es una blasfemia, atribuir a la iglesia las promesas que son de Israel. Seguimos entonces, porque has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el universo mundo para probar los que moran en la tierra. Ahora, por esta mención sabemos que Filadelfia continúa aún en este tiempo como una pequeña minoría en realidad. Es decir, Filadelfia, aunque su tiempo terminó ya hasta 1900, por esta mención podemos decir que todavía existe el día de hoy la iglesia de Filadelfia como una minoría muy pequeñita, ciertamente, porque el Señor le dice esto: yo también te guardaré, porque tú has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te daré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el universo mundo para probar los que moran en la tierra. Este tiempo de tentación para probar al mundo entero es, sin ninguna duda, el tiempo de la tribulación. Entonces, la iglesia de Filadelfia, aunque llegó su esplendor hasta 1900, se extiende un resto, un pequeño remanente de Filadelfia todavía hay el día de hoy, hasta llegar antes de la tribulación. Y el Señor le promete: yo te guardaré de la tribulación, es decir, por el arrebatamiento de la iglesia. Cata que yo vengo prestamente, ten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la época de Filadelfia, por primera vez en la historia, la Biblia fue llevada a todo el mundo conocido, es decir, a todo el mundo civilizado de aquel tiempo, ¿no? La invención de la imprenta se produjo al final de esta época, pero allí entonces vino la difusión de la Biblia en el mundo entero. El catolicismo decayó mucho en su poder. La reforma de Martín Lutero, de Zwinglio, de los reformadores, esa gran revolución espiritual en toda Europa, produjo una declinación grande, en realidad un desprestigio muy grande, como ya hemos mencionado, del catolicismo. Decayó mucho su dominio en el mundo a raíz de la reforma y a raíz de su propia corrupción y a raíz de su cruel persecución. Perdió su poder bastante, pero siguió todavía persiguiendo a los cristianos. No se deshizo, todavía fue cruel en su persecución y todavía tenía poder el catolicismo. En este tiempo se produjo la reforma. Ahora vamos a advertir, nota importante, dense cuenta, por favor, entendamos esto. Es importante entenderlo. Los bautistas, las iglesias bautistas, no provenimos de la reforma. Ese no es nuestro origen. Nuestro origen viene desde muchos siglos atrás, como hemos estado mencionando, a los valdenses. Los anabautistas no provinieron tampoco de la reforma. El nombre anabautistas viene de esta época, pero no se originaron con la reforma. Vienen desde siglos atrás. Aunque produjo una gran revolución espiritual, la reforma mantuvo varios errores del catolicismo. Por ejemplo, la idea de unir a la iglesia con el gobierno político del Estado. Ese fue un error bastante grande que mantuvieron los reformadores. Martín Lutero tenía la idea de que debería continuar ese poder político de la iglesia, es decir, él quería hacer un gobierno evangélico, algo así, ¿no? Pensando que igual que el catolicismo, el Estado viene a estar unido a la iglesia, entonces lo que quería formar es un país evangélico y ese no es un principio bíblico. Martín Lutero quería continuar y lo hizo, continuó en realidad, continuó juntando. Como muchas regiones se volvieron protestantes, o sea, evangélicas, entonces él continuó con ese error de juntar el poder político con la iglesia. Tremendo error. Hablamos muchas veces, ¿no?, de la separación entre la iglesia y el Estado. Eso es un principio importante, la separación de la iglesia y el Estado. La iglesia no se mete con el Estado, pero tampoco el Estado puede interferir dentro de la iglesia. Pero los reformadores tuvieron ese error de mantener el gobierno con la iglesia. Por otro lado, otro ejemplo de lo que pasó en la reforma. La reforma no tuvo ningún impulso hacia el campo misionero. Estamos hablando del gran impulso misionero de Filadelfia, pero este impulso no vino de los reformadores, vino de los grupos que venían desde siglos atrás, que hemos mencionado ya, ¿no? Los valdenses, los moravos, los hugonotes, los jusitas, los cátaros, los albigenses. Ellos eran los que hacían el trabajo misionero. Martín Lutero, Juan Calvino y los otros reformadores no les importó nada absolutamente llevar el evangelio a los confines del mundo. Ningún impulso hacia el campo misionero tuvo la reforma.
Por eso es que advertimos de esa diferencia, ¿no? La Reforma no, es decir, no regresó completamente a la Biblia. La Reforma fue un regreso a la Biblia, pero un regreso incompleto, un regreso a medias, es decir. Ahora debemos reconocer que en cuanto a la justificación por la fe, ahí sí se produjo un regreso a la salvación verdadera, a la salvación por la fe en Cristo. En ese punto importante, Martín Lutero y los demás reformadores hicieron bien el regreso a la fe bíblica y a la fe, salvación únicamente por la fe en Cristo. Pero no fue completo el retorno a la palabra de Dios que tuvo la Reforma. Vamos a mencionar pues algunos de los reformadores. En Alemania, Martín Lutero, el más conocido, ¿no? El que vivió hasta el año 1546. En Suiza, Ulrico Zwinglio, cuya vida fue hasta 1531. También en Suiza, Juan Calvino, aunque Juan Calvino había nacido en Francia, pero tuvo que establecerse en Suiza por la persecución. Juan Calvino, este es otro ejemplo, ¿no? Él quiso establecer la ciudad de Dios ahí en Ginebra, pensaba que el reino de Cristo ya se hacía presente, tremendo error, como nuevamente decimos, ¿no? La iglesia es separada del gobierno político, pero ellos no lo hicieron así, querían juntar con el gobierno. Erasmo de Rotterdam, este es un hombre sumamente importante, uno de los reformadores. Él se convirtió al Señor y por razones de la conveniencia para el avance de la palabra de Dios, oficialmente no se salió del catolicismo, pero los católicos no le podían hacer nada, porque era un hombre grandemente respetado, Erasmo de Rotterdam. Aportó un enorme y valioso trabajo con el texto griego del Nuevo Testamento, que después se llegó a conocer como el Textus Receptus. Él compiló, era un erudito increíble en cuanto a los idiomas, y a él se debe la gran fidelidad del Textus Receptus. Hizo una compilación de los manuscritos antiguos que había del texto griego del Nuevo Testamento. Muy importante el trabajo de Erasmo de Rotterdam. Y también en Escocia, otro de los reformadores, John Knox, uno muy importante también en estos años, hasta 1572, tenemos a John Knox. Y de esta época proviene el nombre anabautistas. Anabautistas significaba rebautizadores, los que bautizan nuevamente. Es decir, ellos decían, bueno, te bautizaron en el catolicismo, pero eso no tiene valor, has estado en una doctrina falsa. Entonces, si tú quieres ser un creyente verdadero, tienes que bautizarte, no con lo que has hecho antes. Y se bautizaban. Bueno, de nada valía ese bautismo católico por aspersión, ¿no? De echarle un poquito de agua en la cabeza, eso no es bíblico. Y entonces le llamaron, no ellos mismos, sino la gente les comenzó a llamar los que bautizaban nuevamente, los rebautizadores, o sea, anabautistas. El nombre es de esta época, pero los anabautistas son descendientes espirituales, mayormente, casi directamente, descendemos de los valdenses, un grupo muy importante. Con el paso del tiempo, el nombre quedó así como bautistas. De anabautistas se acortó con el transcurso del tiempo y quedó como hasta ahora se nos conoce como las iglesias bautistas. También de esta época son los moravos, con un poderoso impulso misionero hacia países remotos. Y en realidad se habla bastante de William Carey, de Guillermo Carey, se habla mucho como el padre de las misiones modernas. Pero los hermanos moravos fueron anteriores a Guillermo Carey y en realidad
Guillermo Carey fue inspirado en su llamamiento misionero por el trabajo de ellos, de los hermanos moravos. Y el impulsor de este movimiento, el líder de estos hermanos, se llamaba el conde Nicolás von Zinzendorf, una persona tan importante, un verdadero hombre de Dios, Nicolás Zinzendorf. Él era un hombre millonario, tenía heredero de muchas riquezas, así que con ese dinero que tuvo, compró una enorme finca, una finca muy grande, más que finca, era casi una pequeña ciudad lo que compró él, y allí él dio refugio a cientos de hermanos que venían perseguidos de los países vecinos. En ese grupo de hermanos reunidos allí, refugiados de la persecución, ahí es donde estos hermanos moravos tuvieron un gran avivamiento impulsado por el conde Zinzendorf y tuvieron un trabajo misionero ejemplar. Por ejemplo, ellos, a pesar de no tener una capacitación como hoy en día se piensa, ¿no?, que debe tener un título de teología y cosas así, no, en ese tiempo y en el trabajo de los moravos, ellos aprendían la Biblia, sí aprendían bien la Biblia, pero más que nada aprendían la consagración al Señor. Más que teología, aprendían a consagrarse al Señor. Y por esa razón ellos son un ejemplo inigualable de trabajo misionero. Por ejemplo, mientras el día de hoy la cantidad de hermanos que salen al campo misionero, digamos, de 500 hermanos, un hermano, o de 500 familias, una o dos familias se van al campo misionero mundial, ¿no? Supongamos. Ellos eran al revés. Se iban 450, se iban al campo misionero y se quedaban solamente 10. Es decir, casi todos marcharon al campo misionero. ¿Y de qué manera? No como ahora que tenemos todas las comodidades. Ir al campo misionero era a riesgo de la vida, de enfermedades, de persecuciones y también la parte económica. No tenían el soporte económico, no tenían el apoyo misionero de iglesias que ofrendaran para ellos. ¿Cómo hacían el trabajo misionero? Después de haberse preparado, de haberse capacitado, la iglesia de los moravos oraba por ellos, los encomendaba al Señor, le daban su pasaje de ida y le decían: hermano, que Dios te acompañe, estás en las manos de Dios. Adiós, y muchas veces era Dios para siempre. El hermano, la familia misionera se iba con su pasaje solamente de ida. Ahora otra cosa, ¿no? Ellos tenían un oficio. Cada hermano misionero tenía un oficio. Eso era su mantenimiento económico. De esa manera vivía. Un carpintero, herrero, agricultor, cualquier trabajo. Entonces, cuando llegaban a un país remoto y extraño, se desempeñaban en lo que ellos sabían. Así se ganaban la vida. Pero no tenían sostenimiento económico para ser misioneros. Miren ese ejemplo de tanto amor por la obra del Señor. Los moravos han dejado una huella inigualable en el campo misionero. Un poco después de los moravos, y como digo, Guillermo Carey, inspirado por ellos, inspirado por los moravos, William Carey, a quien se le llama el padre de las misiones modernas, pero no es muy cierto, porque él no fue el primero, sino fueron los moravos. Junto con William Carey vino un enorme impulso misionero de esa época de Filadelfia, como decimos, que duró hasta 1900 aproximadamente. Un tremendo trabajo y impulso misionero que no ha sido igualado, proporcionalmente hablando, no ha sido igualado ni siquiera en nuestra propia época. Ese fervor tan grande que con razón el Señor le felicita a la iglesia de Filadelfia,
no le llama la atención. Esta carta de Filadelfia, el Señor no le reprende en ninguno de los aspectos. Más bien le felicita por haber sido fiel a la palabra de Dios. Ahora, el número 7, la séptima de las iglesias en esta serie de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La última iglesia es la Odisea, que también es la etapa histórica de nosotros en este tiempo. El nombre significa los derechos del pueblo y nuevamente yo siempre me asombro cuán exacto es el Señor en darle un calificativo, una palabra que simboliza mucho lo que es el pensamiento de la gente el día de hoy. ¿Cuánto se habla en nuestro tiempo de los derechos de las personas? Que claro, no son cosas injustas, pero recordemos una cosa: la vida del hombre no se basa en los derechos del hombre. ¿Por qué no? Porque el primero que está en la vida nuestra no es el hombre mismo, sino es Dios. Empezando con el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero la época de hoy, nuestro tiempo, con ese lema de los derechos del pueblo, parece tener un lema que no está escrito, pero que su lema es: ámate a ti mismo. Como dicen muchos, la autoestima, ¿no? Que vuelvo a decir, no es que esté mal, lo que pasa es que antes de estar yo en la importancia suprema, está mi Dios. Dios es el primero en mi vida. Yo no soy el primero en mi vida, el primero en mi vida es el Señor. Y eso es lo que quiero que comprendamos, hermanos. Pero la época de hoy, lo único que le importa al hombre es los derechos del pueblo, o sea, los derechos de sí mismos. ¿Y dónde queda Dios? Pues Dios queda inexistente en el pensamiento de las personas. Ese es el problema de nuestra época actual. Y ese pensamiento del mundo, donde lo único que nos importa es la felicidad del hombre, donde no hay ningún lugar para Dios, eso se contagia también al pueblo de Dios. Los creyentes comienzan a pensar tan igual como está pensando el mundo. Y lo que van a decir, ¿no?, en su pensamiento, lo único que importa es tu felicidad. Además, tú eres dueño de tu propio destino. ¿Dónde está allí el lugar de Dios? No hay lugar para Dios en ese pensamiento. ¿Dónde está que Dios es el dueño de mi vida? Por eso Dios califica nuestra época como los derechos del pueblo. Y no hay lugar para Dios en ese pensamiento. La etapa aproximada de la Odisea, ¿no?, es a partir más o menos del año 1900 hasta el día de hoy, terminará hasta el día del rapto de la iglesia. La iglesia inservible es la Odisea, porque a la gente, bueno, estamos hablando de la gente del mundo, pero los creyentes también se contagian de este pensamiento del mundo. Les importa solo los derechos de sí mismos, pero nada les importa acerca de Dios. Es por eso que esta es la peor etapa en las 7 épocas de la historia de la iglesia. Vamos a leer Apocalipsis 3 a partir del 14. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o hirviente, mas porque eres tibio y no frío ni hirviente,
y yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico. A propósito, el fuego en la Biblia, en este sentido, tiene que ver con el sufrimiento. El Señor le aconseja que, como dice Romanos capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero no, el hermano de este tiempo, de la Odisea, no tiene ese fuego de haber presentado su cuerpo en sacrificio vivo. No lo tiene ni le interesa presentar su cuerpo a Dios en sacrificio vivo. Y por eso la miseria espiritual de nuestra época en medio de la historia de la iglesia. Y yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjense cómo nos dice el Señor a nosotros, a la iglesia del siglo XX y del siglo XXI. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete y aprende a amar a tu Dios. Eso es lo que quiere decir. He aquí que yo estoy parado a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me asenté con mi Padre en su trono. El que tiene oreja, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en nuestros días, por ejemplo, vamos a entender qué está pasando el día de hoy. La autoridad de la Biblia ha sido sustituida por la autoridad de los eruditos. Y cuidado con que también nosotros caemos en ese problema. Pensamos que decir, conocer la Biblia es tener un gran título teológico. Confundimos las cosas. La autoridad de la Biblia el día de hoy ha sido reemplazada por la autoridad de los académicos y de los eruditos. Y esa es la vieja historia de Satanás, que habló del conocimiento. No, come del fruto para que tu conocimiento sea lleno. Es la misma historia antigua. Con excepción de nuestros seminarios bautistas, visitemos, investiguemos lo que enseñan en la gran mayoría de seminarios teológicos el día de hoy. Como digo, es cierto, todavía nuestros seminarios bautistas todavía son bíblicos, pero vayamos a ver lo que hay en otros seminarios bíblicos. Ya no creen en cada palabra de la Biblia. Ya no afirman la autoridad de cada palabra de Dios. Ya no creen en el valor de la Biblia. Por eso el Señor le llama una iglesia con el sabor repugnante de la tibieza espiritual. Todas las versiones bíblicas modernas, a partir de 1960, han sido contaminadas con las adulteraciones de Orígenes. Esta es una persona, no es una ciudad, es una persona llamada Orígenes. Orígenes de Alejandría era su nombre. Fue un filósofo en este tiempo, en los años 250, o sea, muy antiguo, ¿no? En tercer siglo antes de Cristo. Se llamaba
cristiano aparentemente, pero él no era un cristiano verdadero. Este famoso Orígenes de Alejandría, que más bien, si ustedes investigan, en lugar de llamarle un hereje, le llaman padre de la iglesia. Es decir, tan mal estamos en el campo teológico moderno, tan mal estamos, que al que es un corruptor del texto de la palabra de Dios le llaman padre de la iglesia a este Orígenes de Alejandría. Este hombre, un filósofo que quería que la filosofía griega se concordara con la Biblia, produjo miles de adulteraciones en el texto bíblico, alteró en miles de lugares el texto de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Las sociedades bíblicas actualmente, para todas las versiones contemporáneas, a partir de 1960, siguen el texto corrupto que se llama el texto alejandrino, que proviene de este personaje, Orígenes de Alejandría. Además de eso, por los años de 1950 surgió una teoría que se llama la equivalencia dinámica de un lingüista llamado Eugenio Nida. La equivalencia dinámica, recuérdenlo bien, porque es necesario conocer estas cosas que han invadido el campo de la traducción bíblica. Eugenio Nida fue un lingüista famoso, evangélico, pero yo también diría evangélico entre comillas, creador de la equivalencia dinámica, que a propósito ahora la usan, aparte de la Biblia, la usan para otro tipo de literatura también. Con esta teoría de la equivalencia dinámica hay que traducir, según dicen ellos, idea por idea. Ya no importan las palabras de la Biblia, supuestamente, pero no es así. El Señor Jesús testificó cada palabra de la Biblia. Él no dijo, el Señor, cada idea, cada pensamiento de la Biblia. El Señor Jesús lo repite muchas veces, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Y cuando el Señor Jesús está orando la última vez, al terminar la última cena, el Señor terminó de hablar con ellos y se dirigió a Dios para orar diciendo: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las han recibido. Las palabras que tú me diste, Padre Celestial, las palabras que me diste. Pero viene este hombre con esta apostasía de decir que ya no importan las palabras, no vale, ya no tiene valor cada palabra de la Biblia. Lo que interesa no son las palabras de la Biblia, lo que interesan son las ideas que hay en la Biblia. Absolutamente engañoso este concepto de la traducción bíblica establecido por Eugenio Nida a partir de aquellos años, 1950, 1960. Y siempre se ha hecho, hasta que surgió Eugenio Nida diciendo lo contrario, siempre se ha traducido, y es la manera correcta de traducir, palabra por palabra. La palabra en un idioma buscamos el equivalente más exacto en el idioma al que vamos a traducir. Pero esto es un síntoma tan significativo. Es como un síntoma de cáncer realmente. Estas ideas de lo que incorporan dentro de la traducción de la palabra de Dios. Absolutamente engañoso el concepto de la equivalencia dinámica, producto de este hombre, Eugenio Nida. Otra de las manifestaciones, por último, ¿no?, de la tibieza de la Odisea es su falta de fervor misionero. Como ya hemos hablado hace un momento, el enorme trabajo misionero de la época anterior a nosotros, que fue Filadelfia, pero el día de hoy,
¿Ha pensado usted, querido hermano, que escucha estas clases, estas enseñanzas? ¿Ha pensado usted alguna vez que nosotros, los creyentes de América Latina, somos los llamados a llevar el evangelio al campo misionero mundial? ¿Se ha dado cuenta alguna vez que a nosotros en América Latina nos corresponde llevar el evangelio a países que están al otro lado del mundo, que no sabemos ni cómo pronunciar el nombre de aquellos países, que nunca oyeron que hay salvación y que hay esperanza? De eso estamos hablando, de que usted se dé cuenta que estamos en medio de una iglesia, la Odisea, la iglesia del siglo XXI, llena de tibieza espiritual. Yo le llamo a usted a ser diferente, a salir de la Odisea y convertirse en un creyente, que todavía permanece esta pequeña minoría de la iglesia de Filadelfia. Y el fervor misionero a que Dios nos llama en este momento de la historia de la iglesia. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú nos haces ver en tu palabra. Cosas tan grandemente importantes que aprendemos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aprendiendo en este curso de Apocalipsis lo que es tan necesario para aplicar en sus vidas personales, Señor. Te damos gracias por el ejemplo de nuestros antecesores, los de Filadelfia, que morían por llevar tu palabra al mundo entero. Pero el día de hoy no es así, Señor. Queremos que nos enseñes a ser obedientes y tener ese mismo ardor por tu palabra y por las misiones el día de hoy. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.